Habemus papam. De presuntos encubrimientos de sacerdotes y se lo acusó a quien ahora es el Papa. Acusó este jueves 8 de mayo al recién elegido Papa de encubrir casos de abuso mientras fue obispo en Perú. Su nombramiento ocurre en medio de serias acusaciones presentadas por la red de sobrevivientes de abusos por sacerdotes. Crudo Podcast. El contenido aquí presentado es de carácter expresivo, testimonial y artístico, y no representa necesariamente la postura del autor o sus colaboradores. Escucha bajo tu propio criterio. No recomendado para menores de edad. Hoy, el mundo aplaude la llegada de un nuevo líder espiritual. El humo blanco, los aplausos, los titulares. Pero en la sombra, miles de voces rotas gritan lo contrario. Voces que aseguran que el hombre elegido para representar a Dios en la tierra ha encubierto monstruos. Bienvenidos a Crudo Podcast, donde el silencio no es una opción. Para continuar, suscríbete, activa la campana y deja tu comentario. El 8 de mayo de 2025 se produjo en el Vaticano la histórica elección de León XIV, el cardenal estadounidense Robert Francis Prevost, como 267º Papa de la Iglesia Católica. Con 69 años, se convirtió en el primer pontífice nacido en Estados Unidos y hasta entonces era prefecto del dicasterio para los obispos. Órgano clave en la aplicación de la nueva normativa Vos Estis Lux Mundi contra el encubrimiento de abusos. Ese mismo día, en su primera aparición en el balcón central de San Pedro, el Papa León XIV saludó en español a sus fieles, enviando un mensaje especial a mi querida diócesis de Chiclayo en Perú. Y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Sin embargo, tras aquella ceremonia de triunfo mediático comenzaron a surgir dudas sobre su pasado en Chicago y en Perú. Grupos de víctimas recordaron que Prevost había sido informado de abusos en su momento y cuestionaron su respuesta. La asociación SNAP, Red de Sobrevivientes de Abuso por Sacerdotes, lanzó el 8 de mayo un comunicado advirtiendo que la Iglesia no tiene credibilidad para hablar sobre los derechos de los niños mientras sigue protegiendo a depredadores y escudando a obispos de rendir cuentas. SNAP le exigió al nuevo Papa acciones urgentes contra la crisis de abusos, recordando, usted puede terminar con la crisis de abusos. La única pregunta es, ¿lo hará usted? León XIV fue elegido tras un cónclave breve en el Vaticano, en un momento de tensión global. Había sucedido al Papa Francisco, quien llegó al pontificado en 2013 y conservaba el apoyo de amplios sectores progresistas de la Iglesia. Su elección fue una sorpresa por ser el primer pontífice estadounidense peruano y por adoptar el nombre León XIV, en honor a León XIII, el Papa de fines del siglo XIX conocido por encíclicas sociales. Analistas coincidieron en que el nuevo nombre señalaba continuidad con el legado social de Francisco, ya que León XIII fue un signo de compromiso con los temas sociales, salario justo, derechos de obreros, etc. El cardenal Prevost venía de ser prefecto del dicasterio de los obispos, cargo clave en supervisar las investigaciones de abusos, y apenas era conocido en los círculos públicos fuera del Vaticano. Procedente de Michigan, hijo de inmigrantes peruanos, Prevost había sido misionero y sacerdote en Perú en las décadas pasadas, llegando a obispo de Chiclayo en 2015. En Chicago, lideró la provincia medio oeste de los agustinos desde 1999 y luego fue líder mundial de la orden. Varias horas después de su entronización, en la misa de inicio de pontificado y en su primer Regina Coeli dominical, el Papa hizo referencia a tragedias globales, la guerra en Ucrania, la paz mundial. Pero sin mencionar las acusaciones de abusos. De hecho, el portavoz vaticano no hizo comentarios inmediatos al respecto, manteniendo de manera general que Prevost no tenía ninguna irregularidad en los casos que enfrentó. Robert Prevost nació en 1955 en la ciudad de West Bend, Wisconsin, hijo de padres inmigrantes peruanos. Se ordenó sacerdote agustino en 1982 y pronto fue destinado a Perú.
Entre 1985 y 1986 sirvió en la diócesis de Chulucanas como vicario parroquial y canciller. Tras varios cargos académicos en su orden, en 1998 fue elegido prior provincial de la provincia de Chicago de los Agustinos, asumiendo en 1999. Desde entonces, Prevost estuvo al frente de la orden en Illinois en los años 2000 y 2010, y luego a escala mundial, un periodo que más tarde cobraría notoriedad por casos de abuso en sus instituciones. En 2015, Prevost fue nombrado obispo de Chiclayo, Perú, y en 2023 fue llamado a Roma como prefecto de obispos. El 30 de septiembre de 2023 fue creado cardenal por Francisco, preparando su eventual elección pontificia. A lo largo de su carrera, Prevost mantuvo una reputación de moderado cercano a las líneas progresistas de Francisco. Numerosos colaboradores destacan que hablaba tanto en inglés como en español y que impulsó programas sociales en Perú. Sin embargo, a la hora de investigar abusos en sus jurisdicciones, tanto críticos como defensores presentan versiones encontradas, como veremos a continuación. Tan pronto como fue elegido Papa, la organización SNAP, Red de Sobrevivientes de Abuso por Sacerdotes, hizo público un durísimo exhorto. En un comunicado fechado el 8 de mayo de 2025, cuando aún salía humo blanco, SNAP acusó a León XIV de haber encubierto casos de abuso sexual tanto en Chicago como en Perú durante sus cargos previos. El reporte señaló dos episodios principales. Primero, cuando Prevost fue provincial agustino en Chicago, año 2000, autorizó que un sacerdote acusado de abusar menores, que tenía restringida su pastoral desde 1991, residiera en un convento de Chicago a pesar de su proximidad a una escuela primaria católica. Se trata del caso del padre James Ray, quien en 2021 admitió abusar de al menos 13 menores y fue trasladado por la orden a la casa St. John Stone, medio cuadra de la escuela Providence Catholic. Aunque la orden agustina alegó que en ese momento no había escuela en el área inmediata, SNAP subrayó que en realidad la escuela existía y acusó a Prevost de poner en peligro a los niños cercanos. En segundo lugar, SNAP denunció su gestión en Chiclayo, Perú. En abril de 2022, 3 mujeres presentaron denuncias por abusos cometidos años antes por 2 sacerdotes locales, Eleuterio Vázquez y Ricardo Yepes. Según las denunciantes, Prevost nunca abrió una investigación canónica seria, ni notificó a la fiscalía local, y permitió que al menos uno de los sacerdotes acusados continuara celebrando misa. SNAP alega que las víctimas no recibieron apoyo psicológico ni se tomó debida declaración, lo cual violó los protocolos de la voz Estis Lux Mundi. Incluso se menciona una presunta oferta de $150,000 de la diócesis a las jóvenes para silenciar su caso, acusación grave que ellas mismas apuntaron contra Prevost. Por esas razones, SNAP anunció que ya había presentado el 25 de marzo de 2025 una denuncia formal ante el Vaticano bajo el decreto de Francisco Vos Estis, exigiendo que se active la rendición de cuentas episcopal. En su extenso pronunciamiento, la organización reclamó una Comisión Global de la Verdad sobre Abusos, una ley de tolerancia cero aplicable internacionalmente y un fondo de reparación de $20 millones para las víctimas. Su mensaje fue inequívoco: si el Papa puede terminar con la crisis de abusos, entonces lo haga sin demora. Otros sobrevivientes también alzaron la voz. En Chiclayo, las víctimas sostienen que Prevost les prometió en 2022 investigar sus denuncias, pero nunca se vio acción concreta ni documento oficial que lo pruebe. 3 hermanas peruanas acusaron al sacerdote Vázquez y afirman que Prevost, entonces administrador apostólico, incumplió lo prometido en 2022 para abrir una investigación. Similarmente, en Chicago un exalumno, Bob Crankwich, demandó en 2018 a la Orden Agustina por abusos del padre McGrath, caso en el que SNAP señala que Prevost retrasó la remoción del sospechoso. Según el abogado del demandante, la orden finalmente acordó un pago de $2 millones en 2023,
pero solo después de largo litigio y tras la muerte del sobreviviente. En suma, Snap y grupos afines insistieron en que Prevost había estado en todas las salas donde ocurrían los abusos de Chicago y Perú, por lo que su elección fue recibida con gran preocupación o incluso como insulto por parte de sobrevivientes, pidiéndole adoptar una política de tolerancia cero real. Las denuncias de Snap dispararon una ola de repercusiones globales. Medios internacionales, Guardian, People, BBC, Newsweek, recogieron el clamor de los sobrevivientes. Por ejemplo, The Guardian publicó que comunidades de víctimas se sentían profundamente preocupadas e insultadas por la elección de un pontífice con ese historial y describió detalladamente los casos de Chicago, Padre Magrat, imágenes de abuso, y Perú, denuncias ignoradas. En Estados Unidos, la cadena ABC Chicago entrevistó a representantes locales de Snap, quienes afirmaron que Prevost no actuó con la debida transparencia en casos de abusos en Illinois y urgieron al Papa a firmar de inmediato una ley de cero tolerancia. El periodista de People Case Baker destacó que grupos como Snap instaban al nuevo pontífice a priorizar a los sobrevivientes, e incluso mencionó que León XIV fue juzgado por su manejo de un caso emblemático en Chicago. Traslado de rey. En América Latina, los medios peruanos y colombianos se hicieron eco de ambas versiones. El País de España recogió las reacciones de fieles en Perú, señalando que Prevost fue foco de un escándalo de pederastia en 2022 por no investigar abusos en Chiclayo, aunque acotó que la diócesis negó rotundamente esas acusaciones. El diario El Espectador, Colombia, y la agencia EFE informaron sobre el comunicado de Snap y comentaron las críticas al pontífice desde el inicio. Inclusive medios neutrales como Swissinfo relataron que Snap acusó a León XIV de encubrir casos durante su época como obispo en Perú. Al mismo tiempo, surgieron voces en defensa de Prevost. En Perú, el obispo sucesor en Chiclayo, Monse Dinson Farfán, ofreció el 9 de mayo una rueda de prensa asegurando que eso es mentira y que Prevost había respetado los procesos de denuncia. Farfán insistió en que el Papa León XIV ha sido el más sensible en la iglesia peruana y que gracias a él las víctimas fueron escuchadas y se les permitió que se les haga justicia. Agregó que la iglesia local alentó a las denunciantes a acudir a la fiscalía y remitió el caso a Roma en 2022, concluyendo que no había pruebas suficientes para juicio. En la prensa española, el periodista Pedro Salinas, experto en el caso Sodalitium, defendió públicamente a Prevost, afirmando que siempre había apoyado a las víctimas y atribuyendo las denuncias a sectores vinculados al sodalicio en represalia. Antonio Maestre, columnista de España, advirtió que medios ultraconservadores y trumpistas intentan desprestigiar al pontífice. Incluso desde el mismo Vaticano llegaron apoyos tácitos. No hubo declaraciones oficiales explícitas, pero la Santa Sede subrayó que las investigaciones canónicas y civiles en Chiclayo no habían encontrado irregularidades en la gestión de Prevost. En especial, se destacó que luego de la visita de Prevost al distrito en 2022, los archivos se enviaron al Vaticano y el caso se cerró en Roma por falta de evidencias. El representante legal de los agustinos del Medio Oeste también sostuvo públicamente que la reubicación del Padre Rey en 2000 fue analizada, se actuó conforme a las normas vigentes en ese momento. En síntesis, la respuesta oficial fue garantizar que Prevost no infringió el derecho canónico y prometer que se agotaría la investigación si resurgen pruebas. Gran parte del escrutinio público volvió la mirada a los archivos de Chicago y Chiclayo. En Chicago, el foco recayó en el padre Richard Magrat, exdirector de Providence Catholic School. Se divulgó que, durante los años 2000, Magrat fue objeto de quejas de abuso de estudiantes y que Prevost como superior local lo mantuvo en el cargo sin explicaciones. En 2018, la víctima Robert Crankvich demandó a la orden y el caso culminó con un acuerdo de $2 millones en 2023. Un abogado de sobrevivientes afirmó que bajo la gestión de Prevost la iglesia actuó ni transparente ni compasivamente.
Paralelamente, el caso del padre James Ray, traslado al convento cercano a la escuela, ocupó portadas del Chicago Sun-Times en 2021, que obtuvo documentos que sugiere que había un centro educativo a escasa distancia. Snap acusó a Prevost de poner en peligro a la comunidad escolar al autorizar ese traslado. En todo caso, la Orden Agustina sostiene que Ray fue finalmente removido del ministerio en 2002 y la orden depuso la vida sacerdotal en 2012, aunque ese proceso fue largo. En Perú, el foco fue la diócesis de Chiclayo. Los 3 denunciantes, llamados las hermanas Vázquez en los medios, declararon que sufrían abusos infantiles desde 2007 a manos del padre Eleuterio Vázquez González. Al llegar Prevost como obispo en 2015, ellas presentaron su caso en 2022. El abogado de ellas había sido un sacerdote canónigo, Ricardo Coronado, que luego fue desaforado por abusos propios, lo que después puso en tela de juicio la credibilidad inicial del caso. Sin embargo, la versión de los familiares es que Prevost solo introdujo medidas administrativas superficiales, suspensión temporal del sacerdote y remitió documentos al Vaticano sin investigar en detalle. Tras años sin noticias, en 2023 la diócesis nombró administrador y uno de los sobrevivientes hizo pública la denuncia. En septiembre de 2023 National Catholic Reporter informó que la iglesia peruana negó encubrimiento, pero que las víctimas insistían en que el sacerdote seguía celebrando misas. Una semana después, el obispado emitió un informe detallado. Prevost suspendió al padre Vázquez en 2022, canalizó la acusación a Roma y pidió que la Fiscalía Civil procediera, aunque ésta cerró el caso por prescripción. El propio obispo Farfán, sucesor de Prevost, resumió que todas las diligencias se han hecho y que la iglesia peruana acompañó a las víctimas, a quienes instó a denunciar ante la Fiscalía. Ante la tormenta mediática, la Santa Sede trató de mantener la calma. El portavoz papal, Matteo Bruni, declinó hacer comentarios detallados inmediatamente, limitándose a decir que la elección papal ya era un anuncio de confianzas pasadas. No obstante, fuentes vaticanas por separado aseguraron a la prensa extranjera que las investigaciones canónicas realizadas durante la gestión de Prevost mostraron cumplimiento de las normas vigentes. En concreto, se afirmó que el obispo Prevost había informado puntualmente a Roma y prohibido el ministerio de los sacerdotes acusados, aunque esos pasos en la práctica no convencieron del todo a las víctimas. Desde el Perú, el propio obispo de Chiclayo, Edinson Farfán, dio una entrevista radial saliendo al paso de las acusaciones. Farfán fue tajante: eso es mentira. Él ha escuchado, ha respetado los procesos. Señaló que las denunciantes son vecinas de parroquia, no enemigas de Prevost, y subrayó que las víctimas han declarado públicamente que gracias a la cercanía de Prevost obtuvieron justicia. En resumen, la Iglesia peruana pidió no estigmatizar al pontífice y destacó su cuidado pastoral. Lo han llamado para llevar una cruz, citando incluso palabras del propio León XIV a los cardenales. Lo que según Farfán demuestra que el Papa lleva con dolor las acusaciones y acompaña a las víctimas. Mientras, en Chicago los agustinos también afirmaron que se actuó conforme a las normas de entonces al autorizar la residencia del padre Rey, negando así que Prevost desobedeciera instrucción alguna. En cuestión de días, el nuevo Papa León XIV pasó de ser visto como un heredero de Francisco a un líder bajo sospecha. Expertos en abuso clerical coinciden en que esta controversia pondrá a prueba su credibilidad. Sobrevivientes de abuso han dicho que su elección es un insulto a quienes han sufrido durante décadas la indiferencia de la jerarquía. En la opinión pública, la noticia de las denuncias ha dominado los titulares junto con su elección, lo que podría erosionar la autoridad moral del pontífice desde el inicio. Muchos analistas señalan que, si no se resuelven pronto y a satisfacción de las víctimas, estas acusaciones socavarán la lucha contra los abusos que el Vaticano proclamó tras los escándalos previos. De hecho, grupos como SNAP y SCSA piden al Papa acciones extraordinarias.
Han exigido que demuestre su compromiso firmando una ley mundial de cero tolerancia contra el abuso y promoviendo reparaciones concretas a las víctimas. La respuesta del Papa en sus primeros meses, por ejemplo, designando comisiones independientes o pidiendo públicamente perdón, será decisiva. Por otro lado, sus simpatizantes resaltan que Prevost ha sido señalado positivamente en el pasado por impulsar la denuncia de abusos. Solo en 2019 dijo ante medios portugueses: si eres víctima, denúncialo. No queremos encubrimientos y confían en que sus actos futuros limiten el daño. En conclusión, la elección del Papa León XIV se ha visto marcada por estas acusaciones de encubrimiento. El caso adquiere dimensión institucional. Por primera vez un papa es cuestionado públicamente apenas elegido en relación con su propio manejo de abusos. Como dijo el abogado Michel Garabedian, famoso defensor de víctimas, la seguridad de los niños no puede sacrificarse para proteger la reputación de la Iglesia. En este contexto, la credibilidad del pontífice depende ahora de su capacidad para aclarar los hechos e impulsar cambios reales. En un año en que se esperaba continuidad en las reformas de Francisco, la sombra de los escándalos previos hace latente la pregunta: ¿será capaz León XIV de reconciliar la esperanza que despertó con la memoria de los abusos que surgieron tras su elección? ¿Puede un papa con denuncias de encubrimiento ser la cara de la tolerancia cero? ¿Qué pasaría si estas víctimas fueran tus hijas? ¿Le darías el beneficio de la duda o exigirías justicia? La historia del Vaticano está plagada de escándalos que estallan tras la elección de cada papa. Desde Juan Pablo II y los legionarios de Cristo, hasta el silencio de Benedicto XVI frente a los abusos en Alemania. La pregunta no es si el Vaticano oculta, sino cuánto está dispuesto a sacrificar por proteger su imagen. Hoy hay nuevo papa. Pero las heridas no sanan con incienso ni con oraciones leídas desde un balcón. Sanan con justicia, con verdad y con valentía para hablar. Si este episodio te hizo cuestionarte algo, comparte, comenta y suscríbete. Aquí el silencio no es una opción. Crudo Podcast. El contenido aquí presentado es de carácter expresivo, testimonial y artístico, y no representa necesariamente la postura del autor o sus colaboradores. Escucha bajo tu propio criterio. No recomendado para menores de edad.